con algo. Me llamó la atención lo que planteaba Tomás en torno a por qué participó Estudiante en Acción y menciona de que él participó como Tomás, no como representante de una federación. En ese sentido se resalta un poco la suspicacia que nosotros tenemos ante esta instancia de qué grado de representación tiene de las bases y en ese sentido su postura, qué grado de legitimidad también tiene. ¿Tú crees que la pega está haciendo al revés? ¿Que está haciendo como de personajes de forma individual? O sea, yo creo que la postura que tomó la Universidad San Sebastián es la postura correcta, de madurar un poco la organización estudiantil y en función de eso también lo que vayan a plantear en cualquier tipo de organización sea representando a sus propias bases. ¿Las otras instituciones van a generar lo mismo? ¿Se van a empezar a bajar, siguiendo el ejemplo de Universidad de San Sebastián, se van a empezar a bajar con respecto a que el trabajo se está haciendo al revés? O sea, yo no podría proyectar lo que pasaría dentro de ese espacio, o sea, pero lo que sigo insistiendo, me parece una postura bastante madura, un representante de una federación, de que le va a consultar a su representado en torno a la postura que va a instalar. Pero sin embargo, yo quiero destacar de que no estar en contra de una organización, no estar en contra de alguna conformación, porque en ese sentido sigo insistiendo una postura que es parte del gobierno, de poder generar una división, de decir que los estudiantes de la CONFECH están en un lado y los estudiantes de las universidades privadas están en otro. Nosotros quizás podemos compartir el mismo diagnóstico, pero sin embargo nosotros entendemos de que para poder dar una solución son diferentes caminos. Y en diferentes caminos nosotros tenemos ciertas posturas que no van netamente en términos de financiamiento, sino que también van en temas de institucionalidad. Y dentro del tema de institucionalidad nosotros entendemos de que hay universidades que están desreguladas, de que no responden a criterios de calidad, de que los estudiantes que por un engranaje educativo quizás no tuvieron la opción de optar a una universidad como primera universidad tradicional, como siempre se dice, y que esa casa de estudio quizás no le ofrece las mejores garantías en torno a la educación, en torno al mercado laboral, y un poco lo que conversamos antes con respecto al crédito naval del Estado. Nosotros entendemos que el sistema de endeudamiento actual es bastante alto y que sí le afecta también en demasía a los estudiantes de las universidades privadas. Un estudiante de medicina veterinaria, 85 millones de pesos de endeudamiento por el solo hecho de tener crédito naval del Estado. Es altísimo. Entonces la CONFECH lo que está planteando en primera instancia es reducir el interés también del crédito naval del Estado, pero por otro lado el tema del fondo solidario. Y la pregunta es, ¿por qué el fondo solidario tiene que tener, que pertenece únicamente a universidades del CRUCH, tiene que tener mayor resguardo, mayor defensa? Lo que nosotros entendemos, y ahí nos acogemos al tema de la institucionalidad. Si nosotros... Dejémoslo ¿sí? planteado, Felipe, No hay problema. Aquí hay una pregunta que tengo que hacer. Ustedes participaron como Universidad San Sebastián en el Estudiante en Acción. Si ahora la mayoría de tu universidad y de estudiantado solicita que ustedes se acojan a la CONFECH o que se incluyan a la CONFECH, ¿tú como representante harías esa instancia? A ver, no creo que haya dicho que participamos como universidad, sino que participé como Tomás Mir, para dejarlo en claro. Sí. Pero uno como representante, la misión de uno es representar más al estudiantado y no sus intereses propios. O sea, si el estudiantado va a hacer la información clara, o sea, si tiene una información sobre las dos posturas, si tiene un ideal claro, los representantes tienen que actuar respecto a las decisiones que tomen las bases. O sea, no me parece prudente decir que si toda la universidad me dice, o la mayoría de la universidad me dice, postulemos, o sea, veamos qué pasa en la CONFECH, decir no, porque como persona quiero postular a Educación en Acción. ¿Tú serías parte de la CONFECH si tu estudiante o tus centros de alumnos te lo piden? ¿Como representante estudiantil, como presidente de la Universidad de San Sebastián? ¿Sería parte de la CONFECH? Siempre y cuando se den los espacios de representación dentro del movimiento. O sea, si es que sumar alumnos a un movimiento simplemente por sumarlo, no creo que sea lo más adecuado, sino que sí exigir. No es una instancia que a nosotros nos toque como universidad, porque no tenemos ningún poder de voto, no tenemos ningún poder de entrar, por ejemplo, con una propuesta al petitorio. Entonces, me parece ilógico entrar a algo que es solamente sumar alumnos. Los alumnos son libres de ir, por ejemplo, a una marcha, pero ¿con qué bajo qué representación? No están a favor de las marchas, porque ahí se dan ciertas contradicciones. O sea, Tomás Mir como representante de la Universidad de San Sebastián sí se acogería, entendiendo la mayoría, a una CONFECH, dejando de lado a un estudiante en acción de los cuales participó, ¿no? Entiendo. Pero no se acogería a las movilizaciones, no se acogería de repente al petitorio, o siempre y cuando se den las condiciones, la CONFECH le entregue las condiciones a las universidades privadas para que se adhieran a este movimiento.
Claro, lo que pasa en este minuto es que el petitorio de la Confeche no es representativo a la universidad. Dicen, por ejemplo, ampliemos el fondo solidario, pero claro, el fondo solidario va solamente con un 30% del estudiantado. ¿Eso va a medir el crédito económico del Estado? Definitivamente. ¿Los fondos solidarios se disminuye? O sea, para nosotros ¿Se le pide al gobierno que disminuye el crédito económico del Estado? No sé si el petitorio lo dice claramente, yo por lo que me dio a entender, dice que se destinen mucho más fondos de los que existen al fondo solidario, pero para mí es clave una cosa, o sea, desde la OCDE hasta los alumnos nos damos cuenta que en este minuto el gobierno no ha hecho ningún cambio sustancial en los aportes que dedica a la educación superior. Y estudios dicen que tiene que duplicarlo, o sea, esos recursos se tienen que aumentar pero también unificar, o sea, que un crédito que no es una beca, sino que una ayuda a la movilización social, o sea, no es que alguien se lo gane porque tenga ciertos puntajes en la PSU, sino que es un crédito como un préstamo que tiene tasa más blanda y que va directamente al estudiante. Ustedes están trabajando para que no existan alumnos A y B, para que solamente se mantengan, ¿cierto? Obvio, o sea, nuestra idea es tener un crédito único, o sea, mi postura, tener un crédito único que vaya al estudiantado y no donde vaya el estudiante. Bueno, hay que entender que hay dos tipos de financiamiento, uno que van orientados a las instituciones y otro que van orientados a los estudiantes. Lo que nosotros postulamos es que los que van orientados a los estudiantes, bajo el entendido de que la mayoría están dentro de las universidades privadas, que también muchos que son de los quintiles más vulnerables están en las universidades privadas, tiene que haber política en torno a ellos, y en ese sentido el incentivo a los estudiantes se puede dar. Pero sin embargo, y lo que nosotros destacamos, que los incentivos a la oferta, a las casas de estudio, tienen que tener una regulación mínima. Y ahí nosotros planteamos de que hay instituciones de educación superior dentro del segmento de las privadas, CFT, IPS, universidades privadas, de que no todas cumplen ciertos criterios de calidad, que algunos ven el proyecto educativo como un negocio, y en ese sentido la pregunta sería, ¿por qué el gobierno, en términos financieros, tendría que avalar un negocio? Y en ese sentido, el fin al lucro que nosotros planteamos. Bajo ningún caso eliminar las universidades privadas, pero sí regularla para que todas ellas apuesten a un proyecto educativo y cumplan también un rol social dentro de esta misma. Tomando esa palabra, existe, o sea, en la universidad estatal y pública, ¿el rol público para ambas? No, bajo nuestro entendido tiene que haber una clasificación diferente como la que se está instalando ahora. Nosotros estamos en una discusión, madurando una discusión en torno al sentido público. El sentido público, pueden haber casas de estudio tanto públicas o estatales como privadas que lo pueden cumplir. Bueno, el crunch, dentro del crunch está la Universidad Católica, y la Universidad Católica no es pública. No es pública, y en ese sentido también puede apostar al sentido público, que están entregando un producto público a la sociedad. Lo que nosotros apuntamos es que no puede haber un financiamiento a destajo o pueden haber fondos abiertos a todas las instituciones sin que haya un mínimo de regulación para que pueda en cierta medida no avalar ciertos proyectos que son más que nada un negocio, que puede ser un lucro. Y yo creo que en ese sentido podríamos estar dentro de la misma vereda si es que los estudiantes de las universidades privadas quieren que sus casas de estudio cumplan un mínimo de requisitos. Lo que yo planteo, o sea, si vemos la estructura de las casas de estudio actualmente, vemos una cantidad de 25 instituciones que pertenecen al Consejo de Rectores y más de 100 que pertenecen al mundo privado, que incluyendo los CFT y los IP. Pero en el fondo va más allá de... O sea, si tenemos, por ejemplo, casos como la de los Andes, como la Adolfo Ibáñez, que se están especializando en cierta área y que llegan a ser mucho mejores y que los estudiantes de mejores puntajes incluso van a esas casas de estudio antes de ir a una tradicional. O sea, esos son menos estudiantes, no tienen los mismos